Muy bien, pues voy a empezar a grabar la clase. Hoy nos toca estudiar el tiempo sagital, el concepto sagital del tiempo, que es el que se define en la termodinámica o en la mecánica estadística desde la física, pero pues en estas teorías específicas, ¿no? Y como estamos celebrando hoy el Día de la Mujer, pues mi manera de celebrarlo fue preparar una clase en donde les voy a hablar de la irreversibilidad y bueno, todo este problema de la entropía y de la flecha del tiempo que ustedes leyeron en el capítulo, pues sobre todo les voy a platicar un poco de un artículo de una filósofa de la física que se llama Olimpia Lombardi, es argentina y bueno, conozco muy bien el capítulo de Sixto Castro que ustedes leyeron, vamos a abordar los puntos principales. Pero bueno, también quería compartirles un poco el trabajo de esta filósofa de la física el día de hoy. Les voy a compartir en pantalla el pizarrón que ya tengo preparado con una flecha que está en diagonal y hacia arriba. Esto cuando estamos en el salón, siempre en el pizarrón dibujo la flecha así como a toda la diagonal del pizarrón para que, digamos, en nuestro recuerdo de esta clase se fije la dirección de esta flecha, que es siempre en aumento. Porque cuando nos enseñan las leyes de la termodinámica en la prepa, pues lo hacen en términos de las máquinas de Carnot y de la energía y eso. Y la verdad es que uno difícilmente las vuelve a recordar después en la vida. Pero bueno, yo sí quisiera que el día de hoy, pues ustedes aprendieran el segundo principio de la termodinámica, según el cual una cantidad que se llama entropía siempre aumenta. Y parte importante de la clase de hoy va a ser definir con claridad qué es la entropía y que pues siempre recordemos que en los sistemas termodinámicos cerrados, o sea, que no le estamos inyectando energía, pues siempre aumenta o se queda igual la entropía. O sea, lo que va a pasar es que va a aumentar, aumentar, aumentar hasta que llega el sistema al equilibrio y allí pues ya se estabiliza, pero nunca va a disminuir, ¿no? Entonces, bueno, esta era como nada más una introducción general y ahora sí, ya voy a empezar la clase. Me voy a basar, como les decía, en un artículo sobre la irreversibilidad. Aquí ponerles. Y el artículo lo escribió la filósofa de la física Olimpia Lombardi. Es un artículo del 2007. Muy bien. Bueno, entonces al principio de este artículo, pues la doctora Lombardi define lo que es la irreversibilidad y cómo a veces se confunde con la invarianza. Entonces voy a escribir las dos definiciones. Déjenme bajar un poquito el tamaño de letra para que me quepa todo lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Entonces, cuando hablamos de T invarianza, nos referimos a que en una teoría de la física, la que sea, puede ser la mecánica de Newton o cualquier teoría de la física que tenga ecuaciones con la variable t, vamos a decir que es t invariante, lo voy a escribir así, una teoría es t invariante, si podemos sustituir todas las veces que aparece la variable t, la variable tiempo, por la variable menos t. O sea, simplemente invertirle el signo.
por menos T. Y todas las soluciones a esas ecuaciones siguen describiendo situaciones físicas, ¿no? O sea, balines que van hacia la derecha y hacia la izquierda. Digamos, esto de la mecánica clásica newtoniana es T invariante. Todas las soluciones a las ecuaciones siguen siendo válidas. Y por ser válidas se refiere a que pues, siguen describiendo situaciones que ocurren en este mundo físico, que están permitidas en este universo, ¿no? Que ocurren en este universo. Bueno, esta es la definición de T invariante. Y cuando nos refiramos a irreversibilidad, vamos a decir que la secuencia de estados por los cuales pasa el sistema solo ocurren en un orden hacia el futuro y no hacia el pasado, solo ocurren en una dirección en el tiempo. Entonces, los estados por los que pasa el sistema solamente, para no entrar en la discrepancia de si le ponemos acento o no a la palabra solo, solamente ocurren en un orden hacia el futuro. Y ya no podemos volver hacia los estados anteriores. Entonces, como un ejemplo de teoría irreversible, pues tenemos la termodinámica, que fue una teoría física que se construyó basándose en muchos experimentos. Estábamos después de la Revolución Industrial, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es cuando se funda la mecánica estadística, que ahorita vamos a ver en qué consiste. Pero bueno, lo que es importante es que esta teoría se construye empíricamente, o sea, estaban las máquinas de vapor, estaban las fuentes de energía, el carbón, ¿cómo se llaman? Los molinos de agua, y se quería tener la mayor eficiencia posible, y acumulando experiencias se escriben los principios de la termodinámica. Y bueno, hoy escogí este fondo de pantalla justo como para hacer hincapié en que si nosotros nos imaginamos cómo se distribuiría este humo morado en toda la habitación en la que yo me encuentro, pues en algún momento todas las partículas de este gas estarían distribuidas de una manera equilibrada, ya por todo el espacio disponible, y ya así se quedarían. No pareciera que en ningún momento se volvieran a acomodar de tal manera que se acomodaran todas, por ejemplo, en una esquina de la habitación, ¿no? Entonces, esto es una irreversibilidad que está presente en el segundo principio de la termodinámica y que captura una dirección del tiempo, ¿no? Por eso se llama la flecha del tiempo, según la entropía del segundo principio de la termodinámica. Entonces, sin más, lo que voy a hacer es escribir el segundo principio de la termodinámica, que nos dice lo siguiente: la evolución irreversible de todo sistema termodinámico se dirige hacia su estado final de equilibrio y presenta un aumento en la entropía durante ese proceso, ¿no? Entonces hay un proceso con estados intermedios y siempre va aumentando la entropía. Lo voy a escribir aquí. El segundo principio de la termodinámica expresa la evolución irreversible de todo sistema termodinámico cerrado bueno, no, de verdad que necedad que no me deja poner termodinámico. Cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque tenemos que definir lo que va a ser nuestro sistema, por ejemplo, esta habitación con este gas, y no se vale
meterle energía extra. Por ejemplo, si yo tengo una aspiradora y la conecto en una esquina, pero esa aspiradora va a utilizar electricidad, entonces quizás pueda alterar la evolución natural de este sistema. Pero el chiste es que pues no hagamos ninguna de esas trampas de inyectarle energía al sistema, ¿no? Entonces por eso tiene que ser cerrado. Entonces, evolución irreversible de todo sistema termodinámico cerrado hacia un estado final de energía, de equilibrio, donde durante el proceso siempre va aumentando la entropía. Y ahora, pues, vale la pena que me detenga un poquito en esta palabra tan importante para nuestra clase de hoy, que es la entropía. Si es la primera vez que ustedes leyeron sobre este concepto, pues no es del todo inadecuado pensarlo como una medición del orden que contiene un sistema. Conforme nos vamos ya empapando más en este tema, pues vamos a ver que hay otras maneras más específicas y matemáticas de describirlo y que no siempre va a coincidir con el orden. Pero, digamos, para el día de hoy, yo pues quisiera como hablarles de algunos ejemplos en los que está aumentando la entropía para que tengamos como una idea de qué está midiendo esta cantidad, ¿no? A ver, por ejemplo, bueno, el ejemplo número 1, un gas esparciéndose en un volumen disponible. Otras circunstancias cotidianas en las que nosotros vemos que la entropía aumenta es cuando le echamos leche al café, cuando se rompe un huevo y se esparce en un sartén, cuando sacamos la pasta de dientes y sabemos que no vamos a volver al estado inicial. O sea, esa pasta de dientes no se puede reacomodar en el tubo como estaba antes y la leche, bueno, sí, en un capuchino, sí es cierto que hay algunas bebidas que hacen así como una hermosa decantación, así como por diferentes capas de colores. Pero digamos en un café con leche, si nosotros lo revolvemos bien, sabemos que no se va a volver a separar el café. Entonces hay un cambio de estados y el estado final de equilibrio ya no nos permite regresar a los anteriores. Entonces, ahora voy a ir un poquito más a la explicación matemática, a ver cómo nos va. Imaginémonos la caja de gas. Déjenme, bueno, voy a poner unas partículas pequeñitas. Voy a necesitar aquí usar el pizarrón. Ahí está. Vamos a imaginarnos que tenemos por el momento, pues nada más estas 6 canicas y que las tenemos en una caja muy pequeña. Pero déjenme ver si puedo dibujar la caja, yo creo que sí. Y va a parecer que voy a ir lento por los dibujitos del pizarrón, pero créanme que vale la pena la lentitud para que el concepto quede explicado. Aquí. Bueno, más o menos. Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos una caja de ese tamaño y que tenemos que acomodar esas 6 partículas. Y no va a haber como muchas maneras diferentes de acomodarlas. Poner tú que las numeremos, decimos esta se llama la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Y también podemos poner la 6 al principio, la 5, la 4, la 3, la 2, pero
no hay como muchos posibles acomodos, ¿no? Entonces, voy a poner aquí, pensemos en los posibles acomodos de 6 partículas en una caja pequeña, ¿no? Esto pues se puede calcular fácilmente con matemáticas, es un número de combinaciones y podemos definir eso, esa cantidad de arreglos y representarlo en un espacio abstracto que se llama el espacio de fases, que voy a poner a la derecha. Pero esto que estoy dibujando a la izquierda es una situación física real, una caja y unas canicas, y lo que estoy haciendo a la derecha ya es la definición matemática, ¿no? Entonces aquí, déjenme poner aquí, a ver si me deja escribir aquí. Lo vamos a llamar S, es la letra que representa la entropía, se llama S, y esto ya es, como les decía, pues una cantidad matemática. Y ahora, en contraste, vamos a imaginarnos un cuarto con el que estoy ahora. Lo más grande posible lo voy a hacer así, así. Así y así. A ver si con la línea de la página puedo completar la caja, sí. Bueno. Y ahora, en vez de tener esas canicas grandes, vamos a tener millones de partículas de gas como las que están en mi fondo de pantalla. Ahí. Es así, chiquitititas. Y como esas, millones, o sea, un gogol, que cuando yo era pequeña me decían que un gogol era un 1 con todos los ceros que yo me alcanzara a imaginar, pero no es cierto, un gogol creo que es un 1 con 26 ceros. De todas maneras, Carl Sagan dice que después de 1.000.000 ya ni nos podemos imaginar bien las cantidades, o sea, como que sí sabemos distinguir entre el 1 y el 10, entre el 10 y el 100, entre el 100 y el 1000, todavía, como con los pesos, 1,000 pesos y 100 pesos, sí, como que sabemos bien qué onda, pero ya después de que hablamos así como de 1,000 millones de pesos y nos dicen que un millonario tiene 3,000,000,000 de pesos, a lo mismo que tenía 3 o 3,5, o sea, como que ya nuestro cerebro dice, un montón, ¿no? Entonces aquí igual, vamos a decir así, como que hay un montón de estas partículas. Voy a hacer como varias para hacer como dramático el asunto, pero ustedes se lo imaginan. Y miren qué bonito que este programa matemático las acomodó así, porque realmente sería muy poco probable que ocurriera ese acomodo, ¿no? Entonces, lo que va a medir la entropía en esta segunda situación es cuántos acomodos posibles tenemos de ese millón de partículas. Y como eran tan grandes los números, pues se les ocurrió que sería buena idea mejor tratar con logaritmos que nos permiten hablar de diferencias de números muy grandes, o sea, como desde los más pequeñitos hasta los más inmensos, pues por eso le pusieron un logaritmo y así definieron a la entropía, ¿no? Entonces, pensemos en los posibles acomodos de 6 partículas en una caja pequeña o de millones de partículas en un volumen enorme. Ahora sí, ya tratando como de llegar un poquito a la definición matemática, lo que está capturando la entropía es la cantidad de acomodos posibles de los componentes de estos sistemas. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que podemos pensar que
estos son más fáciles de ordenar y que en este caso pues va a haber como muchísimo más posibles acomodos y por eso la entropía que alcanzará este sistema cuando llegue al equilibrio pues será mucho mayor. Bueno, voy a continuar. De todas maneras, por ahí también tengo otro video grabado con otro intento de explicar la entropía. Y pues quisiera avanzar un poquito en el artículo de Olimpia respecto a qué problemas plantea el principio de la termodinámica y qué tiene que ver con la flecha del tiempo, que pues es lo que nos interesa para nuestro curso de filosofía del tiempo. Entonces ya pasamos por el segundo principio de la termodinámica y ahora voy a definir el problema de la irreversibilidad. El problema de la irreversibilidad surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con físicos como Boltzmann, Gibbs y Maxwell que estaban tratando de describir justo cómo se comportaban los gases y llegaron al siguiente cuestionamiento: ¿cómo podemos explicar el comportamiento irreversible de los sistemas macroscópicos como los que estábamos hablando? Estos gases que se esparcen, las mezclas de tintas, los huevos, las máquinas generando procesos, todos esos sistemas que nosotros observamos en nuestro nivel de cotidianidad tienen un comportamiento irreversible. Pero si nosotros nos fijamos en las moléculas pequeñitas que los componen, las leyes de la física que rigen a esos componentes se supone que son reversibles, porque estábamos diciendo que la mecánica newtoniana es reversible. Entonces, este es el problema de la irreversibilidad y lo voy a escribir en términos de una pregunta. ¿Cómo explicar el comportamiento irreversible de sistemas macroscópicos? Sí, y esta cochinada le cambió a microscópicos, pero es macroscópicos. Exacto, macro, o sea, como del nivel en el que nosotros vivimos. Sí, los constituyentes microscópicos de dicho sistema o de dichos sistemas se rigen por una mecánica clásica reversible. Este es el que Olimpia Lombardi define como el problema de la irreversibilidad. Y bueno, ella nos decía que no es un problema que ella formule, sino que era lo que les preocupaba a los físicos de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y entonces ellos empiezan a buscar unas soluciones y en particular Gibbs y Boltzmann proponen hacer una combinación de las leyes que son de la mecánica clásica newtoniana y las nuevas descripciones estadísticas de todos estos millones de partículas, ¿no? Entonces Gibbs y Boltzmann formulan así la mecánica estadística. Este es el nacimiento de lo que se conoce como mecánica estadística. Como una nueva teoría que combina las leyes de la mecánica clásica y los procedimientos estadísticos para describir el comportamiento de los gases que no son más que conjuntos de partículas en interacción.
o sí, descripciones, procedimientos estadísticos. Muy bien. Bueno, entonces nos dice Olimpia Lombardi, fíjense muy bien, notemos cómo estos señores están haciendo una suposición, están presuponiendo que un sistema termodinámico no es más que un conjunto de partículas. Esto, nos dice ella, es un supuesto de prioridad ontológica en el que han caído muchísimos físicos, que es decir, que las descripciones atómicas son prioritarias sobre las que ocurren en los sistemas macroscópicos. Y en otras palabras, dicen que las propiedades que pueden tener las masas de gas, como por ejemplo su temperatura o que la viscosidad de la miel o que todas estas propiedades de conjuntos de millones de partículas son emergentes, pero como que las propiedades fundamentales serían las de las partículas que los componen. Entonces, aquí viene como la pregunta filosófica de Olimpia Lombardi, o sea, ¿por qué vamos a considerar que son más válidas las propiedades de los componentes que las propiedades de los conjuntos termodinámicos? Entonces, este es como, pues de eso trata el artículo, ¿no? Entonces dice aquí Olimpia Lombardi, ¿por qué suponer que el nivel atómico de la física nos proporciona las propiedades primordiales de la materia, ¿no? O sea, también podemos tener otros niveles de descripción que sean igualmente válidos, nos dice ella. Entropía, entre otras, entropía también se puede definir solo cuando tenemos millones de partículas, no es una propiedad de una partícula, entropía. Temperatura, viscosidad, déjenme ver por aquí, ajá, esas tres propiedades, por ejemplo, son propiedades menos válidas. La temperatura, como ustedes recordarán, se define con la energía cinética de las partículas, es decir, qué tanto están moviéndose y están chocando entre ellas. Y pues cuando se empezaron a definir estas propiedades estadísticas, como la temperatura, hubo mucha resistencia por parte de los físicos a aceptar que se pudieran describir las propiedades del universo en términos estadísticos. Entonces les voy a poner aquí un par de ejemplos de cómo la comunidad científica se resistió a las descripciones estadísticas. Resistencia de los físicos a las descripciones. Por ejemplo, Heisenberg dijo lo siguiente: si conocemos la posición de cada partícula de gas y su movimiento, ya no tendría sentido continuar hablando de esa propiedad llamada temperatura del gas. Y otro físico, Born, dijo lo siguiente: la irreversibilidad aparece porque no conocemos con infinita precisión el estado microscópico del sistema. Es, por lo tanto, la introducción de la ignorancia en las leyes fundamentales. O sea, fíjense nada más, la irreversibilidad es incluir nuestra ignorancia en las leyes de la física. Y por supuesto lo dicen con mucho rechazo, o sea,
grima, ronchas y absoluto asco a la falta de precisión y de descripciones deterministas, ¿no? O sea, como que no les gusta la estadística, les parece que pues es una descripción incompleta de la naturaleza. Entonces, déjenme ver cómo voy de tiempo, yo creo que bastante bien. Bueno, nos quedan 20 minutos de clase, entonces quisiera escribir aquí algunas preguntas fundamentales de la clase del día de hoy y pues mejor abro la pantalla para compartir con ustedes un poquito de tiempo y ver ustedes qué opinan sobre estas preguntas, ¿no? Pero para mí, las preguntas más importantes de la clase del día de hoy son las siguientes. Por ejemplo, creo que esta es la más importante y las demás en un segundo escalón. La física debe proveer teorías que den cuenta del paso irreversible del tiempo. Esa es la pregunta del millón. O sea, en la cosmología actual sabemos que el universo se está expandiendo y entonces podemos definir que el pasado es el Big Bang y que el futuro pues son aquellos estados en los que el universo sigue separando unas galaxias de las otras. Otra teoría de la física candidata a dibujar una irreversibilidad en el tiempo, pues es la mecánica estadística, ¿no? Pero Einstein, por ejemplo, cuando discutía con Bergson, y esto lo vamos a ver al final de nuestro curso, decía, bueno, ¿por qué va a ser nuestra obligación como físicos dar cuenta de un flujo del tiempo como de la experiencia de las personas? O sea, quizás en el universo no tenemos por qué hablar de esa flecha del tiempo, es una cuestión fenomenológica. Y esto también lo comentaba Sixto Castro en el capítulo, ¿no? Decía, bueno, tal vez solamente nosotros, humanos pequeños, con relación al universo, pues tenemos esta experiencia de que el tiempo está fluyendo, pero no sé si la física tenga por qué capturarlo. Entonces, yo creo que esta es la pregunta más importante de la clase del día de hoy. La física está obligada, ¿no?, a proveer teorías que den cuenta del paso irreversible del tiempo o no, ¿no? Y esta pues es una súper pregunta a la cual varios pensadores han respondido de manera diferente. Y luego aquí pues voy a escribir otras preguntas que se plantean en el artículo de Lombardi, ¿no? Como, por ejemplo, o sea, no se plantean así explícitamente, pero yo las extraje con mi lectura, ¿no? Y, por ejemplo, podemos pensar si es necesario o a fuerza, digamos, es una obligación también que se hagan teorías deterministas de la naturaleza o ya debemos aceptar, y que eso pasa pues ya en el siglo XXI, las descripciones estadísticas. Pensemos, por ejemplo, pues en un volado de monedas en las que si el universo es absolutamente determinista, podríamos predecir de qué lado va a caer la moneda si tuviéramos la información completa del ángulo en el que se lanza, la fuerza con la que se lanza y todas las condiciones iniciales estuvieran muy claras, ¿no? Nos dice Karl Popper, filósofo de la ciencia que ustedes ya conocen, que es absurdo tratar de explicar las frecuencias estadísticas por medio de nuestra ignorancia. Podemos entender, para Popper, la probabilidad como propensiones de los sistemas físicos a comportarse de cierta manera. Entonces, con este tipo de discusiones se plantea esta otra pregunta, que es ¿cuál es la interpretación correcta de la probabilidad? Se trata de una propiedad objetiva, o sea, una propiedad de los objetos materiales, o
es una creencia de la gente que está observando ese objeto. O sea, nosotros creemos en el azar, pero tal vez no existe. Y pues derivada de esa, o sea, ahí pisándole los pies, está la pregunta: ¿existe el azar en nuestro universo o no? Y ya, pues estas serían como las preguntas, junto con esta. ¿Qué pasa con las propiedades emergentes de sistemas de millones y millones de partículas o de moléculas? ¿Son ontológicamente menos relevantes? Esa es como la pregunta del artículo de Olimpia Lombardi. Y su respuesta es que no son menos importantes que las iba a decir fundamentales, pero bueno, que las propiedades de las moléculas o de los componentes. Las propiedades emergentes tienen un valor ontológico menor que las propiedades de los componentes de un sistema. La respuesta es no. Bueno, entonces voy a dejar de compartir el pizarrón. Esto sería como mi presentación del artículo de Olimpia Lombardi que escribió en el 2007. Y ahora pues sí me gustaría platicar un poquito más con ustedes del contenido del artículo de Sixto Castro, y también, bueno, si quieren como abordar alguna de estas preguntas que planteé en el pizarrón. En el artículo de Sixto Castro, primero nos explica el segundo principio de la termodinámica y luego nos comenta que hay algunas objeciones a ese principio, ¿no? Entonces, si el principio nos dice que los sistemas siempre tienden a aumentar su entropía, es decir, este gas que tengo aquí atrás va a tender a acomodarse en todo el espacio que tenga disponible, una de las posibles objeciones es ¿qué pasaría si esperáramos millones y millones de años? O sea, como un poquito nos dice Poincaré, pero un matemático, dice, a ver, nosotros hemos observado estas cajas de gas y estos huevos y estos cafés en tiempos relativamente cortos. Pero, y es que pues nosotros como humanos pues estamos muy limitados, ¿no? A una vida de máximo 100 años. Pero, ¿quién nos dice que dentro de millones de años no se va a volver a ordenar todo el gas en una esquina del cuarto? O sea, es algo que no estaría prohibido. Las partículas se pueden mover y si esperamos lo suficiente, podemos llegar a ese estado inicial. Otra posibilidad que me gusta imaginar, aunque no es así como tan aprobada por la física, pero me gusta imaginarla, es qué pasaría si después de expandirse durante muchos años, de pronto el universo se empezara a contraer y pudiéramos vivir como una regresión de todos los procesos que hemos vivido en un orden, pero ahora en el orden inverso. Si sucediera eso, déjenme ver sus caras por ahí que me digan, ¿ya vieron la película de Benjamin Button? La extraña vida de Benjamin Button. Varios hicieron que sí, otros pues no tienen prendida la cámara, pero en esa película pues el hombre inicia siendo viejo y termina siendo niño. Y también tengo aquí un bellísimo texto de Quino de cómo ocurriría nuestra vida en esa situación hipotética. Dice lo siguiente. Ahí está, Mafalda. Ay, no sé si se va a ver, sí. Mafalda. La vida debería ser al revés. Se debería empezar muriendo y así ese trauma quedaría superado. O sea, toda la filosofía existencialista nos la podríamos ahorrar porque ya no tendríamos certeza de ese fin. Luego te despiertas en un hogar de ancianos mejorando tu salud día a día. Después te echan de la residencia porque estás bien y lo primero que haces es cobrar tu pensión.
Luego, en tu primer día de trabajo, te dan un reloj de oro. Trabajas 40 años hasta que seas bastante joven como para disfrutar del retiro de la vida laboral. Entonces vas de fiesta en fiesta, bebes, practicas el sexo, no tienes problemas graves y te preparas para empezar a estudiar. Luego empiezas el colegio jugando con tus amigos, sin ningún tipo de obligación, hasta que seas bebé. Y los últimos 9 meses te pasas flotando tranquilo, con calefacción central, room service, etcétera, etcétera. Y al final abandonas este mundo en un orgasmo. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, Esquino! Bueno, ese lo trajo un chico a la clase hace como 3 o 4 años, se llama Marco. Pues un día que habíamos leído este capítulo de Sixto Castro y sabía que la clase iba a tratar sobre eso y me trajo la fotocopia y desde entonces siempre la leo porque es súper pertinente, ¿no? Entonces, bueno, objeción número 1 al segundo principio de la termodinámica, pues que si esperamos lo suficiente, quizás sí volvamos a ver el estado inicial. Quizás sí vamos a ver cómo todo este humo se concentra en una esquinita y ese universo pues, puede ocurrir dentro de millones y millones de años. Y otra objeción, y ya con esto me callo, para tener 10 minutitos de discusión. La otra objeción es que aparentemente los sistemas están aumentando su entropía, el universo está aumentando su entropía, pero hay partecitas del universo en donde los sistemas se están organizando de manera muy notable. Y el ejemplo así más típico pues es el de un embarazo, ¿no? O sea, tenés un montón de células que no estaban organizadas y se forma un bebé y además tiene vida, ¿no? Entonces dicen, bueno, a ver, aquí hay subsistemas que también o podemos observar, tenemos experiencia de ellos y vemos que se alcanza un alto grado de organización y pues esto iría en contra de la segunda ley o segundo principio de la termodinámica, ¿no? Entonces la respuesta a esa objeción pues es que esos sistemas no están cerrados porque la madre está comiendo cantidades inmensas de energía para organizar a esa vida que está creciendo, ¿no? Dentro de ella. Entonces no es un sistema cerrado, no cumple con el segundo principio de la termodinámica porque no es un sistema cerrado. Y lo mismo pasa con los hielos en el refrigerador, porque estaban las moléculas de agua así separadas y se organizaron en un cubito, pues porque le conectamos a la electricidad ese aparato y gasta bastante energía para generar este objeto organizado. Entonces, bueno, esto pues viene aquí en el capítulo de Sixto Castro, son las paradojas de los hielos, las paradojas del embarazo. Y pues sí, ya hasta el final del capítulo nos comenta que la flecha del tiempo podría no existir en la naturaleza, que fuera solamente una percepción de los humanos, que ya lo mencioné. Entonces creo que con esto pues también ya abordé varios de los puntos centrales del capítulo. Y entonces sí, voy a dejar de grabar la clase y nos vamos a platicar.